Hoy, mis hermanos, vamos a dar la segunda parte del sermón que dimos el jueves. El jueves hablamos sobre Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. El título o el tema de la predicación se llama hoy, Un gran modelo de oración, parte 2. El jueves hablamos acerca del modelo de oración que Jesús le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Se los voy a leer rápidamente y ahorita entramos en materia. Capítulo 6 de Mateo, versículos 9 al 15 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto fue lo que vimos el jueves. Hablamos acerca que en nuestras oraciones, en nuestra vida de oración, hay una parte importante donde nosotros podemos poner nuestras peticiones delante de Dios, pero no es todo. ¿Ok? A veces cometemos el error, lo voy a decir así, de solamente orar para pedir, o solamente orar para poner nuestras necesidades y lo que queremos y lo que deseamos, pero nos olvidamos que en el modelo que Jesús le da a sus discípulos, antes de las peticiones, da otras cosas importantes. Hablamos acerca de que la prioridad de la oración no es nuestras necesidades, sino santificar el nombre de Dios. La oración tiene como propósito glorificar el nombre del Señor. Esto, mis hermanos, nos pone a meditar y a evaluar en qué manera estamos orando. Citamos algunos versículos acerca de eso. También vimos el jueves que hay un programa en nuestra oración o en Dios, y este programa es que el reino de Dios o el reino de Cristo venga a la tierra, ¿verdad? Y hablamos que esto significa que debiéramos usted y yo orar para que, número 1, Cristo vuelva pronto, y número 2, para que su reino, su palabra se siga predicando. En otras palabras, en nuestra oración debería de haber alguna oración evangelística, porque las almas que no conocen de Cristo, las almas que necesitan salvación, puedan escuchar el evangelio. ¿Sí? Y número 3, también hablamos del plan de Dios. Y este es de que se haga su voluntad. Es las últimas palabras que vimos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hablamos sobre que, número 1, debemos de orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y número 2, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y hablamos de dos cosas. Número 1, está la voluntad escondida de Dios, a la cual nosotros no sabemos el día de mañana. En esta cuestión debemos de depender totalmente de nuestro Dios. Y número 2, está la voluntad revelada de Dios, que es lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas. Entonces, para resumir rápidamente, esto fue lo que hablamos, que nuestra vida de oración no debe de ser solamente quiero, necesito y te pido. Aunque, como lo aclaramos el jueves, hay una parte en donde podemos poner nuestras peticiones, podemos orar con confianza a Dios, pero no lo es todo. No lo es todo. En este gran modelo de oración que Jesús le da a sus discípulos, nos enseña que también deberíamos de orar para la gloria de Dios, para que su reino venga y para que su voluntad se haga. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en este día vamos a ver la parte 2. Vamos nuevamente, si me lo puedes poner, Iván, por favor, versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Lo leemos y entramos en materia. Dice Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, donde entramos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es donde entramos. Nuevamente, Jesús hizo de todo en esa tierra. Hizo muchos milagros, hizo muchas cosas increíbles para el ojo humano. Caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, echó fuera demonios, resucitó de los muertos. Pero los discípulos nunca le preguntaron: enséñanos a caminar sobre el agua, o enséñanos a sacar demonios, o enséñanos a hacer tan milagro. Lo que los discípulos sí le preguntaron a Jesús es: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. La oración, mis hermanos, en tu vida, en mi vida, es muy importante, es vital, es fundamental que oremos. Vimos Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. El jueves dimos algunos ejemplos bíblicos del poder de la oración. En la oración hay poder, y no hay poder por las palabras que utilizamos, hay poder por a quién aclamamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mis hermanos, un cristiano que no ora es un cristiano que va siempre a estar caminando, como lo dicen muchas veces, en derrota. ¿Por qué? Porque es en la oración donde tenemos comunión con el Padre. Es en la oración donde encontramos fortaleza. Es en la oración donde Dios nos da ánimos. Y es aquí donde entramos. El jueves dijimos que estas palabras de Jesús se pueden partir en dos mitades. La primera mitad que vimos el jueves son las peticiones hacia Dios, que tienen que ver con Dios, que no tienen que ver con nosotros, sino Dios, su gloria, su reino y voluntad. Pero esta segunda mitad sí tiene que ver con nosotros. Y tenemos que entender que cuando oramos podemos pensar en la provisión de Dios, podemos pensar en su perdón y en su protección. Así que este sermón cuenta de 3 puntos y vamos con el número 1. El número 1 es la provisión de Dios. Jesús dice que debiéramos orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En ocasiones, mis hermanos, en un contexto para nosotros, pudiera parecer un poco innecesario orar por pan. Seamos honestos, mis hermanos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, comida. Y a veces suena un poco innecesario orar por pan o el pan de cada día cuando hay personas que pueden comer simplemente por antojo. Hay personas en que sí necesitan ese pan y sí está en la situación de orar cada día por el pan diario, pero hay personas que realmente no tienen esa necesidad de orar por ese pan. Sin embargo, Dios nos dice que debiéramos orar siempre, diariamente, por el pan de cada día. Lo que sería una petición completamente incomprensible para tal vez un cristiano con posibilidades económicas, es muy comprensible para una persona con decadencias en este sentido de pan. Pero ¿qué significa la frase: el pan de cada día, dánoslo hoy? En simple instancia puede significar literalmente lo que estamos leyendo: Dios, el pan que necesitamos comer, dánoslo hoy. Pero en una instancia más
general o más específica, el pan no solamente significa comida, el pan también se refiere, a todo lo necesario para vivir. Tu casa, tu alimento, tu vestido, tu trabajo, donde vives, tu estabilidad, todo eso se refiere también al pan de cada día. De hecho, Martín Lutero dijo lo siguiente acerca de este versículo: todo lo necesario para la conservación de esta vida es el pan, que incluye comida, un cuerpo sano, un buen clima, casa, hogar, hijos, un buen gobierno. Todo esto para preservar la vida humana, dice Martín Lutero, eso significa el pan. Así que, mis hermanos, Dios nos invita a que oremos sabiendo que Él es el que, número uno, nos da la vida. Número dos, nos da el aliento, nos da el trabajo, nos da la vestimenta, nos da el sueldo. Es por su gracia y por su misericordia que podemos tener un plato en nuestra mesa, ropa para vestir, un techo donde dormir. Es por su gracia y misericordia. Y es maravilloso entender que el Dios que creó todo el universo, que es el Dios de todo tiempo, espacio y eternidad, el Dios todopoderoso, quien sustenta nuestras vidas, el Dios quien es por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie más para ser, ese mismo Dios todopoderoso está al pendiente de nuestras necesidades. Eso es algo maravilloso, mis hermanos. Que el Dios tan majestuoso que servimos no es lejano, como dijimos el jueves. No está ajeno a nuestras necesidades. Él escucha nuestros ruegos. Él escucha nuestras súplicas. Él escucha nuestras oraciones. Y Él conoce nuestras necesidades. Es por eso, mis hermanos, que no importa en dónde te encuentres, ya sea que estás en decadencia o ya sea que tienes una economía estable, debemos llorar por el pan diario. No olvidando que es Cristo, es Dios, es nuestro Señor, quien por su misericordia nos los da. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17 rápidamente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago nos dice, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, viene del Padre. Todo lo bueno. Tu trabajo es algo bueno, tu casa es algo bueno, tu comida es algo bueno, tu vestido es algo bueno. Todo eso bueno viene de nuestro Padre Celestial. Y es buena dádiva, mis hermanos. A veces podemos quejarnos mucho en dónde vivimos, en cómo vestimos, en lo que quisiéramos tener, porque ahorita no lo tengo. Pero recuerda, todo lo bueno en tu vida, mis hermanos, viene de Dios. Y aunque a veces no apreciemos o agradezcamos por un plato de frijoles en nuestra mesa, es más que suficiente para ti y para mí. Porque déjame te digo que hay personas que no tienen ni aún eso. Y aún un plato de frijoles en este sentido es una buena dádiva de nuestro Padre Celestial. Es una bendición grande poder comer, poder vestir, poder descansar, poder dormir bajo un techo. Toda dádiva, toda buena dádiva, tu trabajo, tu vestimenta, tus alimentos, todo, tu familia, el clima, todo viene de Dios y todo proviene de Dios, mis hermanos, para que puedas prevalecer en esta vida. Así que debemos de orar. Ora por tu trabajo, ora por los alimentos, ora por el vestido, ora por tu casa, ora por tu esposo, tu esposa, tus hijos.
ora por todo lo que Dios, toda buena dádiva que Dios te ha dado para que tú puedas vivir feliz y contento. Amén. Esa es la provisión de Dios. Y deberíamos de entender quién es la fuente de esa dádiva. La fuente de esa dádiva, ya lo dijimos, es Dios. Todas nuestras necesidades están satisfechas en nuestras vidas cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Mis hermanos, debemos de entender que toda nuestra inconformidad en la vida, y me refiero a inconformidad cuando nada te conforma, de que te quejas de todo. Toda nuestra inconformidad en la vida viene porque no hemos podido encontrar que en Dios está nuestra plenitud. Y me explico. No deberíamos de conformarnos en donde estamos, en el sentido de que hay que progresar, ¿verdad? Uno quiere buscar el mejor trabajo y eso es bueno. Uno quiere buscar la mejor educación y eso es bueno. A los jóvenes siempre les animamos, estudien, busquen lo mejor, no se conformen, eso es bueno. Pero de la inconformidad de la que yo estoy hablando es que nada te hace feliz. Porque ciertamente nada te podrá hacer feliz, al menos de que entiendas que solamente Dios en tu corazón te llena. Dios en tu corazón te completa. Dios en tu corazón te da plenitud. Eso hablábamos en el Discipulado 2 este sábado. Que muchas veces el hombre no es feliz y puedes tener todas las riquezas del mundo y todo lo que tú quieras y aún ser infeliz porque no entiendes que solamente Dios te llena y te da esa plenitud. Pero cuando tienes a Dios y entiendes que Él es tu plenitud, no importa en dónde estés, estarás feliz porque tienes a Dios contigo. Vamos a Deuteronomio rápidamente. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Estos versículos nos dicen: no te olvides de Jehová, no te olvides de Dios. No te olvides de Él, el que te sacó de la miseria, el que perdonó tus pecados, el que perdonó tus faltas, el que te dio salvación, el que te ha hecho prosperar. No te olvides de Él. Y no digas, no pienses ni siquiera que por tu esfuerzo, que por tus manos, que porque tú... Es porque estás donde estás, es porque has logrado todo lo que has logrado. Nunca pienses que tus triunfos es por ti. Si Dios te ha bendecido es porque Él ha sido bueno y misericordioso contigo. Y Deuteronomio nos dice: no te olvides de la fuente quien te sostiene. Si vas a orar por el pan diario de cada día, no te olvides quién es el que te va a dar ese pan.
Porque ese pan no va a venir ni por tu esfuerzo, no va a venir porque te lo merezcas. Este pan viene por la gracia y misericordia de Dios. Él es la fuente que nos sustenta, la fuente que nos alimenta, la fuente que nos provee. Nuevamente, mis hermanos, cuando pensemos en esto, no pensemos que forzosamente Dios nos tiene que dar, ahora sí que fajitas todo el día y todos los días. Tampoco pensemos forzosamente que Dios nos tiene que dar puros frijolitos. Ni un extremo ni el otro. Dios te dará lo que necesites. Él te va a bendecir con lo que necesites, mis hermanos. Oremos por el pan nuestro de cada día. Amén. Amén. Por eso es que toda nuestra vida, todo nuestro aliento, toda nuestra salud, nuestras posesiones, nuestros talentos, nuestras oportunidades se originan en nuestro Padre Celestial. Todo en nuestra vida, todas nuestras posibilidades, oportunidades, aliento, nuestra salud, todo se origina en nuestro Padre Celestial. Vamos a Hechos, capítulo 17, rápidamente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Nunca olvides esto, que Él es el que te da vida y aliento y todas las cosas. Y quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Todo lo que Dios nos da es bueno, pero debemos de ser responsables con lo que Dios nos da. Dios nos ha dado salud, pero debo de ser responsable en cómo cuido esa salud. Dios me ha dado un trabajo y es bueno, pero debo de ser responsable cómo cuido ese trabajo y cómo administro mis finanzas. Tampoco caigamos en el error de decir, estoy enfermo, estoy donde estoy por Dios. No, mis hermanos, Dios nos ha dado buenas dádivas. Y el trabajo es bueno, la salud que nos dio es buena, pero es nuestra responsabilidad cuidar esas cosas. Así que oremos por el pan de cada día. Oremos por nuestros trabajos, nuestro vestido, nuestras casas. Si rentamos casas, oremos por la renta de nuestras casas. Si estamos construyendo nuestra casa, ora por esa construcción, ora por los alimentos. Y en este paréntesis, ser responsable con lo bueno que Dios te ha dado. Vamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es que podemos orar por el perdón de Dios. Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deuda en el griego detona a una deuda moral o espiritual. ¿Ok? No estamos hablando de deuda, una deuda económica o una deuda, material que le debamos a Dios. No. Lo que Jesús está hablando son deudas morales y espirituales. En pocas palabras, los pecados que tú y yo cometemos. El problema que separa al hombre y a Dios son esas deudas, que es el pecado. El pecado domina la mente y el corazón de las personas. Y eso hay que entenderlo. El pecado es el denominador común para todo crimen, todo robo, toda mentira, toda inmoralidad, toda enfermedad, todo dolor y toda tristeza en la humanidad. El pecado es el factor común denominador. El jueves hablaba y les decía que muchas veces pensamos que venga tu reino es tratar de cambiar a la sociedad.
O decimos, si hubiera un presidente cristiano que pusiera leyes cristianas, mis hermanos, la corrupción del hombre nunca se va a cambiar con leyes. La corrupción del hombre solo se cambia con Cristo en su corazón. Y les decía el jueves, en este sentido, no importa quién esté en la casa de los pinos, importa quién está en tu corazón. Y este es el mismo sentido, mis hermanos, porque toda la injusticia que vemos, todo tal vez el racismo que vemos, toda la criminación que vemos, todos los delitos, toda la inmoralidad, todo lo malo en este mundo es por el pecado. Y nada podrá borrar ese pecado, solamente la sangre de nuestro precioso Cristo Jesús. Es por eso, mis hermanos, que Jesús nos dice, perdona nuestras deudas. Ora, perdona nuestras deudas, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, porque el pecado es la condición natural del hombre sin Cristo. Y aquel que vive en pecado nunca va a querer cambiar su pecado. Eso es la naturaleza del ser humano. Al ser humano le encanta estar en el pecado. Y vamos a Jeremías capítulo 13, versículo 23 para comprobarlo y para que vean que no estoy mintiendo. Mudará el etíope, su piel, y el leopardo sus manchas. Jeremías está preguntando, ¿acaso el leopardo se puede quitar las manchas? Hay un dicho que dice, hijo de tigre sale pintito, algo así, ¿no? O rayado. Y es lo mismo que está diciendo Jeremías. ¿Acaso el leopardo podrá mudar sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Acaso ustedes podrán hacer el bien estando en pecado? ¿Acaso ustedes podrán borrar su pecado estando sin Cristo? El único que borra el pecado, mis hermanos, el único que borra nuestras faltas, el único que perdona nuestras deudas es Cristo Jesús. Y es por eso que no solamente debemos llorar por nuestros alimentos y nuestras necesidades, pero también por nuestras necesidades espirituales. Padre, perdona mi pecado. Perdona mis faltas, perdona mi pecado. Hay quien me diga, yo no peco, pero eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a recordarlo simplemente. Vamos a Juan 3:19. Dice, y esta es la condición del hombre, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vino Cristo, vino la luz y los hombres prefirieron las tinieblas. Y hoy en día no ha cambiado nada, mis hermanos. El hombre antes de venir a arrepentirse prefiere las tinieblas. El hombre antes de querer venir a la luz prefiere vivir en tinieblas. Nuevamente, es por esta razón que hoy tienes la oportunidad de orar. Padre, perdona mis pecados, perdona mis deudas. En esta oración también podemos ver la provisión de Dios. Debido a que el mayor problema del ser humano es el pecado, su mayor necesidad es perdón, el perdón de Dios. Y esto es algo que debemos entender, mis hermanos. Nuestra mayor necesidad no es material. Tenemos necesidades materiales y físicas y de salud y de economía. Está bien poner eso. Solamente estoy diciendo, tu mayor necesidad no es material ni física. Tu mayor necesidad es espiritual y es tener el perdón del Padre. ¿Por qué? Porque el pecado es lo más grave para el hombre. Y por lo tanto, si es el mayor problema del hombre, su mayor necesidad es tener perdón del Padre. Aunque se nos haya perdonado del castigo final cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo se nos enseña, se nos dice, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Y aunque hayamos tenido este perdón en el castigo final, necesitamos aún perdón diariamente por nuestros errores diarios que hacemos y cometemos.
John MacArthur, pastor en California, dice: Dios te ha perdonado como juez, refiriéndose a este versículo. Dios te ha perdonado como juez, pero ahora ocupa su perdón como padre. Dios te perdonó como juez y como juez estás libres del pecado para el juicio final. Pero diariamente cometemos errores y necesitas el perdón de Dios, de tu Padre Celestial. Así como Jesús dice: ora, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, necesito tu perdón. Necesito que perdones mis pecados. Y esta es la hermosa provisión de Dios, que Él nos da de su gracia y misericordia. Amigo, hermano, que estás aquí, te doy aliento de que si has vivido una vida de pecado, que si hoy has fallado, hoy puedes pedir perdón, hoy puedes arrepentirte, llegar a los pies de Jesús y decirle: Padre Celestial, perdona mis deudas, perdona mis pecados, porque sé que te he fallado. Vamos a 1 de Juan rápidamente, capítulo 1, versículo 8 al 9, perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si hay alguien que dice aquí, hermanos, espero que no, que diga: yo no peco, mis hermanos, no te engañes. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos quedamos aquí. Primer punto, mis hermanos, primero déjame les digo el versículo 8, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas a querer aparentar postura de santo, de santurrón, como se dice por ahí. No seamos hipócritas al decir: yo nunca fallo, yo nunca me equivoco, yo nunca peco, porque Juan nos dice: no te engañes. Pero nuevamente, seamos honestos, reconozcamos nuestro pecado y sintamos alivio, porque nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos. Te lo repito, si hoy has vivido una vida de pecado, si hoy has fallado y has cometido una falta, una deuda, un pecado delante de Dios, si confiesas tus pecados a Dios, a nadie más, a mí no me ocupas, yo no ocupo saber tu vida privada, pero si se los confiesas a Dios, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar. Y no solamente eso, sino para limpiarte de toda maldad. Hermanos, amigos que nos visitan y que nos ven por línea, si estás viviendo una vida de desobediencia, una vida sucia, una vida no pura, una vida de pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Toma la invitación o déjala. Así que hemos visto que en nuestra oración debemos de orar por su provisión, por nuestro pan diario, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra economía. También debemos de orar por su perdón, porque hermanos, diariamente le fallamos a Dios. Nadie puede guardar la ley en perfección. Debemos de orar por su perdón. Y punto número 3. Debemos de orar por su protección, la protección de Dios. Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, deberíamos de orar por la protección de Dios en nuestras vidas. Me gustaría aclarar algo. A veces puede ser confuso. ¿Cómo que debo de orar para que no me meta en tentación? O sea que Dios es quien me tienta, Dios es quien me mete en tentación. No. La palabra griega que se utiliza o que se traduce para decir tentación es la palabra peirasmos.
peirasmos. Esta palabra peirasmos la vimos hace tiempo en otro sermón. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3, para decirles lo que significa peirasmos. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra pruebas en el griego es la palabra peirasmos. La palabra peirasmos significa prueba. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. La palabra prueba significa peirasmos o peirasmos prueba. Entonces, Santiago también nos dice, si vamos rápidamente a Santiago 1:13. Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es tentado y no tienta a nadie. No digamos que somos tentados por Dios. Pero entonces, ya me confundiste, Kevin. Porque Jesús dice que oremos que no nos metas en tentación. Pero me dices que tentación significa prueba. Así que Santiago dice que tengamos gozo por la prueba, y Santiago dice que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo se armoniza esto? Esto, mis hermanos, los del discipulado 2 ya lo hemos estudiado, es una paradoja, no es contradicción. La Biblia no se está contradiciendo, sino que es una paradoja. Dios, deberíamos de orar para que no seamos probados o no nos metamos en pruebas. Pero Dios no es quien nos tienta. Les voy a dar un ejemplo para explicarme mejor. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39. Nuestro Jesús orando. Y yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el ejemplo por excelencia, mis hermanos. Padre, no nos pongas o metas en tentación. Si es posible, no queremos pruebas. Si es posible, no queremos pruebas, pero hágase como tú quieres y no como yo quiero. El cristiano debe de entender algo, mis hermanos. Número 1, que las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Pero cuando el hombre está en pruebas, se inclina fácilmente para o culpar a Dios, o para pecar en contra de Dios, o para olvidarse de Dios. Es por esta razón que debemos de orar, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si estamos en una prueba, Dios, Padre, líbrame del mal, no permitas que peque en contra de ti. No es que Dios nos tiente, Dios no tienta a nadie. Es que las pruebas son necesarias, pero en estas pruebas es muy fácil culpar a Dios o pecar en contra de Dios o olvidarnos de Dios. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Seguros? En ese sentido, mis hermanos, entendemos nuevamente que aunque no deseemos estar en pruebas, debemos de tener gozo en saber que Dios las utiliza para fortalecernos. Pero entonces debemos de hacer una pregunta. Si debo de tener gozo en las pruebas, ¿verdad? Porque es lo que dice Santiago, tener sumo gozo en las pruebas, ¿por qué debo de orar por la protección de Dios? O sea, si debo de estar gozoso por la prueba, ¿por qué debo de orar por su protección? El problema del humano, mis hermanos, como ya lo dijimos, es que en las pruebas somos fáciles para culpar a Dios o para pecar en su contra. Entonces la protección de Dios en las pruebas es vital para nosotros porque Él guarda nuestro corazón. El orar, Padre,
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es orar para que Dios guarde nuestro corazón. Cuando hay problemas, conflictos, dificultades económicas, de salud, familiares, conyugales, entre hijos, entre amigos, orar por la protección de Dios es orar, guarda mi corazón. Vamos a Filipenses capítulo 4, en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es la petición que deberíamos de orar. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios y su paz guardará tu corazón. Aún en medio de la prueba, su paz guardará tu corazón. Aún en medio del conflicto, su paz, la paz de Cristo guardará tu corazón. Vamos a 1 de Corintios también. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, y la palabra tentación es la misma, pruebas, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios en la prueba también nos dará la salida. Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Guarda mi corazón. Ayúdame a encontrar la salida en esta prueba. Y Dios nos da la solución en su palabra. Vamos a Santiago nuevamente, capítulo 4, en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la solución al problema? Sométete a Dios. ¿Cuál es la solución en el conflicto? Sométete a Dios. ¿Cuál es la solución en tus pruebas diarias cuando tal vez te quieres enojar o quieres discutir o quieres hacer algo? Sométete a Dios. Sométete a su palabra. Pon tus peticiones delante de Él y su paz guardará tu corazón. Sométete a Dios. Esa es la solución, mis hermanos. Así que, recapitulando, mis hermanos, debemos de orar por nuestras necesidades, ya sean económicas, físicas, de salud, entre familia, entre hermanos, entre hijo e hija, entre cónyuges. Podemos poner nuestras necesidades, el pan diario de nosotros, dárnoslo hoy. También deberíamos orar, mis hermanos, por el perdón de Dios. Nunca olvides orar por el perdón de Dios, porque cada día pecamos, cada día cometemos un error. Por lo tanto, cada día necesitamos del perdón de Dios. Número 3, no te olvides de orar por su protección. No te olvides de orar porque tu pie no resbale del camino. No te olvides de orar porque Dios te proteja del mal, de no responder groseramente, de no responder de una mala manera, aún de no responder dentro de tu corazón de mala manera. Ora por la protección de Dios. Y por último, nuestro punto número 4. Nunca te olvides de dar una doxología. ¿Qué es una doxología? La palabra doxología, una alabanza a Dios. No te olvides de terminar tu oración glorificando, agradeciendo, alabando a nuestro Señor y Dios. Jesús así termina la oración. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Eso debe de estar presente en nuestros corazones, mis hermanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Sabes lo que significa? Porque tuyo es el reino, tú eres el jefe. Tú mandas, yo no mando, hágase tu voluntad. Tuyo es el poder, yo no puedo, pero tú sí puedes, Dios. Eso debe de traernos humildad. A veces cometemos el error de citar el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con arrogancia. Y el énfasis es en lo que tú puedes hacer. Pero ¿sabes cómo deberíamos de venir delante de Dios y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es justamente haciendo esto, mis hermanos, arrodillándonos, siendo humildes y decir, Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo cambiar mi situación, pero tú sí puedes. Yo no puedo cambiar el problema en mi matrimonio, pero tú sí puedes. Yo no puedo cambiar de esta adicción que tengo, pero tú sí puedes. Yo no puedo cambiar mi carácter, pero tú sí puedes. Yo no puedo borrar mi pasado, mis pecados, mis errores, pero tú sí puedes. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque todo lo que Dios haga no es para ti, es para Él. Si Dios te ha dado vida, es para que le glorifiques. Si Dios te ha dado salud, es para que te glorifiques. Si Dios te ha dado un milagro, te ha bendecido, no es para que te exaltes, es para que le glorifiques. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, por siempre. Por siempre. Y terminamos con un amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Tienes que estar de acuerdo en que toda la gloria es para Dios. Tienes que estar de acuerdo en que la voluntad es de Dios. Y tienes que estar de acuerdo en que tú no vas a poder. Tú con tus fuerzas no vas a poder. Si quieres arreglar tus problemas, la única forma de salvar tu matrimonio, la única forma de que tus hijos sean salvos, la única forma de salvar tus relaciones, tu trabajo, lo que sea, la única forma es Cristo. Tú puedes. Vamos a Isaías rápidamente. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice para su gloria. Una doxología. Mis hermanos, debemos de recordar que siempre, siempre, siempre nuestras oraciones glorifiquen a Dios. Empezando glorificando a Dios, termina tu oración glorificando a Dios. Termina con una doxología, termina con una alabanza. La alabanza no es solamente los 20, 30 minutos que tomamos dentro de la iglesia. Alabanza no es solamente forzosamente con una guitarra o un piano o que sepas cantar. La alabanza es todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas para la gloria de Dios. Esa es tu mejor alabanza. Tu mejor alabanza es tu testimonio, tu vida misma. Y me gustaría leer una doxología más en Judas. Judas capítulo 1, el único que tiene, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, mis hermanos. Esta es la parte crucial de nuestra oración. Esta es la parte importante de nuestra oración, mis hermanos. Porque deberíamos de orar para su gloria, pero también deberíamos de estar de acuerdo que toda la gloria es de Él y para Él. Deberíamos estar de acuerdo que
tú y yo somos incapaces de hacer cualquier cosa si no estamos con Él. Me gustaría compartir esta parte de mi testimonio simplemente porque sé que sea de edificación para algunos de ustedes. Mis hermanos, yo por mucho tiempo batallé con la pornografía. Por mucho tiempo. Traté de todo y nunca pude. Hasta que llegué a los pies de Cristo. Y al entender que Él me completaba, al entender que Él me llenó, que no necesitaba de nada ni de nadie más, solamente de Él, fue cuando pude ser libre de esto. Hay cosas en las que tú no vas a poder hacer absolutamente nada, solamente rindiéndote delante de Dios, solamente rindiéndote delante de Él. Y si quieres confiar en tus propias fuerzas, déjame decirte algo muy triste: vas a perder el tiempo, porque te darás cuenta que crecerás anciano y seguirás siendo infeliz, porque lo único que puede cambiar tu vida es Cristo. Y es por eso que esta es la parte crucial de nuestra oración, porque debemos de estar de acuerdo que necesitamos de Él, que dependemos de Él, que Él es el que nos provee, que Él es nuestra fuente y que solamente Él puede hacer las cosas. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y separado de mí nada puedes hacer. Separado de mí todo intento de dejar cualquier vicio, separado de Él todo intento de reconciliar tu matrimonio, separado de Él todo intento de enderezar tu vida, será un fracaso total. ¿Por qué? Porque separado de Él nada puedes hacer. Solamente es con Cristo. Y esta es la invitación en esta tarde, en esta noche. Cerremos nuestros ojos. Mi primera invitación para ti es que podamos orar, mis hermanos, por nuestras necesidades, también por su perdón, también por su protección, pero que aprendamos también a orar para santificar su nombre, para que su voluntad se haga, para que su reino siga creciendo. Así que la primera invitación es: tratemos de dejar de orar egoístamente y empecemos a orar para glorificar el nombre de Dios. Esa es mi primera invitación. Mi segunda invitación es: si tienes alguna necesidad en esta tarde, en esta noche, si tienes alguna necesidad física, espiritual, económica, familiar, alguna, no sé, tú dilo, algo que quieras cambiar en tu vida, te invito a que pases al frente. Vamos a orar por ti, pero pasa al frente con estas condiciones. Primeramente, reconoce que eres pecador, reconoce que has fallado. Número 2, reconoce que tú no puedes cambiar nada de tu vida. Reconoce que tú no puedes hacer nada para enderezar tu vida. Y número 3, reconoce que Él sí puede. Reconoce que Él sí puede y que toda la gloria es para Él y que toda la alabanza es para Él. Así que te invito a que pases si tienes alguna necesidad, pero recuerda, glorifica el nombre de Dios, porque Él te escucha. Él está cerca, Él es tu Padre y Él está pendiente a tus necesidades. Así que te invito en esta noche, si gustas pasar al frente, si tienes alguna necesidad, y vamos a estar orando por ti en esta noche, mientras adoramos el nombre de Dios.